Bueno, en esta ocasión vamos a solucionar un circuito en serie, teniendo en cuenta la ley de Ohm que relaciona las tres magnitudes vistas en clase: la resistencia, la intensidad de la corriente y el voltaje. Recordemos que un circuito en serie tiene las siguientes características: sus resistencias o receptores están uno a continuación del otro, por lo que la intensidad de la corriente solo puede tomar un camino o una trayectoria. Las características de un circuito en serie son diferentes a un circuito en paralelo y mixto. Vamos a solucionar de acuerdo con lo que nos piden acá. Entonces me dice que calcular la resistencia total de ese circuito. Entonces la resistencia total o equivalente va a ser igual a la sumatoria de las resistencias que hay en ese circuito. En ese sentido, aquí solo hay dos resistencias, que llamamos resistencia 1 y resistencia 2. Sumando las dos resistencias, puedo conocer la resistencia equivalente. Eso significa que reemplazando los valores, 3 ohmios más 6 ohmios, nos da un total de 9 ohmios. Y ya tendríamos la resistencia equivalente. Ahora vamos a calcular la intensidad total. La intensidad total de la corriente la calculamos de acuerdo con la ley de Ohm, que nos dice que es el voltaje total dividida la resistencia total de ese circuito. El voltaje total me lo dan acá en el circuito, que es de 12 voltios, dividida la resistencia total, que son 9 ohmios. Y 12 dividido 9 nos da 1.3 amperios. Ya tenemos la intensidad total. Recuerden que la intensidad total es la misma que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2. En este caso, si la intensidad total es de 1,3 amperios, la intensidad que pasa por la resistencia 1 también es de 1,3 amperios, y la intensidad que pasa por la resistencia 2 también es de 1,3 amperios. Ahora me piden que calcule el voltaje en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia, o sea el voltaje 1 y el voltaje 2, se calcula también con la ley de Ohm. ¿Cómo se calcula? Es la intensidad total por la resistencia, pero no la resistencia total, sino la resistencia que pasa acá en este voltaje, con este voltaje de, en este caso, 3 ohmios. Reemplazando los valores tenemos que, aquí también sería intensidad total por resistencia 2. Ahora sí, reemplazando esos valores, la intensidad total la calculamos anteriormente, 1,3 amperios por la resistencia 1, que son 3 ohmios. Y eso nos da un total de 3,9 voltios. Ahora el voltaje 2. El voltaje 2 es 1,3 amperios por lo que equivale a la resistencia 2, que en este caso son 6 ohmios. Y eso nos da un total de 7,8 voltios. ¿Sí? Entonces, la intensidad que pasa, o sea, la cantidad de cargas que circulan por este circuito en un segundo, es la misma por la resistencia 1 y es la misma en la resistencia 2. En un circuito en serie lo que cambia es el voltaje. ¿Sí? Por eso hay que calcular los voltajes en cada resistencia con la ley de Ohm, teniendo en cuenta que es intensidad total por la respectiva resistencia. Si efectivamente ese ejercicio lo hice de forma correcta, la sumatoria de estos dos voltajes va a dar el voltaje total que suministra la pila o batería. Si yo tengo 3,9 más 7,8 voltios,
Eso nos da aproximadamente 12 voltios. ¿Sí? Entonces recordemos que cuando hablamos de un circuito en serie, las resistencias equivalentes se suman la resistencia 1 y 2. Si hubiese más resistencias habría que sumarlas. La intensidad total con la ley de Ohm, voltaje total sobre resistencia total, respetando unidades. La intensidad en cada resistencia es la misma que la intensidad total. Por eso cada vez que yo ponga más resistencias en un circuito en serie, la luminosidad de esos bombillitos, si fueran bombillitos, sería menor, ¿sí? Porque la resistencia siempre va a ser mayor respecto a un circuito en paralelo, o sea, la oposición de ese material al paso de las cargas eléctricas. Eso es todo. Si uno de estos bombillitos se funde, como la intensidad de la corriente, es decir, la cantidad de cargas que pasan por ese circuito en una unidad de segundos es la misma, si se apaga este bombillo, por decir algo, por el otro deja de pasar corriente, por lo que no sigue funcionando. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con las instalaciones de Navidad muy antiguas, en donde las resistencias se conectaban en serie, y si se fundía uno de los bombillos, uno tenía que mirar en dónde estaba el daño y cambiar ese bombillito porque toda la instalación se apagaba. Espero haber sido clara. Muchas gracias.